Salí como unos meses después de empezar a hacer monólogos. Drew Carey ha estado sonriendo en El Precio Justo durante más de 17 años, pero a principios de 2025. Finalmente dijo las palabras que había estado ocultando durante la mayor parte de su vida. Hubo 2 intentos de suicidio antes de ser famoso, una pérdida infantil de la que apenas habla y un secreto familiar que ha guardado desde niño. ¿Qué lo impulsó a hablar ahora después de décadas de silencio? ¿Y por qué un hombre que hace reír a millones cada día estuvo tan cerca de desaparecer más de una vez? La verdad detrás de esa sonrisa es más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado. Drew Carey nació el 23 de mayo de 1958 en Cleveland, Ohio. Y a simple vista, su historia no comenzó de una manera que sugiriera la fama. Creció en un barrio obrero, y cuando tenía solo 8 años la vida lo golpeó duramente. Su padre, Lewis Carey, murió a causa de un tumor cerebral, años después. Drew dijo que apenas podía recordar a su padre sin estar enfermo, lo que hizo que la pérdida se sintiera aún más pesada. La casa ya estaba bajo presión, y después de eso, todo se volvió aún más difícil. Su madre tuvo que criar a 3 hijos sola y no había mucho dinero ni ayuda. Drew dijo más tarde que se sintió deprimido desde muy joven y que esa tristeza lo acompañó durante su adolescencia y hasta bien entrada la edad adulta. Lo que hace que ese dolor sea aún más profundo es que parte de él permaneció enterrado durante años. En sus memorias, Dirty Jokes and Beer Stories of the Unrefined, Drew reveló que había sufrido abusos sexuales por parte de un familiar cuando era niño. El libro se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. Pero lo más impactante no fueron las ventas, sino el silencio que las precedió. Había cargado con ese trauma durante años antes de hablar abiertamente de ello. A los 18 años intentó suicidarse por primera vez. Más tarde, dijo que sentía rabia porque los demás parecían felices mientras él se sentía vacío. También dijo que lo intentó de nuevo a principios de sus 20. Así que el hombre que el mundo conocería más tarde por hacer reír a la gente fue una vez un joven que se sentía tan mal que creía que nadie lo echaría de menos. Eso es lo que hace que el comienzo de su historia impacte tanto. Aún así, su vida no terminó ahí. Así fue. En 1980, a los 22 años, Drew se alistó en la reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sirvió hasta 1986 y alcanzó el rango de sargento mientras trabajaba como operador de radio de campaña en el 25, o Regimiento de Infantería de Marina en Ohio. Eso fue importante porque los Marines le dieron algo que su vida anterior no le había dado. Le dieron estructura, le dieron rutina, le dieron un sistema sólido en el que vivir cuando su mundo interior había estado lleno de dolor y caos. Quizás por primera vez tuvo una identidad que no se basaba en la pérdida, y a partir de ahí comenzó otro extraño cambio. Antes de convertirse en artista, Drew ya hacía reír a la gente de una manera más sutil. Empezó a escribir chistes para el DJ de radio de Cleveland, David Lawrence, quien le pagaba por su trabajo y lo animaba a seguir adelante. Ese impulso fue importante. Le dio a Drew una dirección. No saltó directamente al estrellato. Estudió libros de chistes. Trabajó en su propio material. Siguió aprendiendo. Luego ganó un concurso de micrófono abierto y eso le ayudó a convertirse en presentador del Cleveland Comedy Club en 1986. Así que su carrera como comediante no fue fruto de la suerte. Se construyó poco a poco, primero escribiendo chistes a cambio de dinero, luego actuando en pequeños clubes, y después, años de duro trabajo en Cleveland y Los Ángeles. El verdadero éxito llegó en 1991, y una vez que llegó todo, empezó a ir más rápido. Ese año, Drew apareció en el especial anual de HBO Young Comedian, número 14. Luego, en noviembre de 1991, actuó en el programa The Tonight Show con Johnny Carson. Su actuación fue tan exitosa que Carson lo invitó a sentarse en el sofá, lo que representaba una gran muestra de aprobación para cualquier comediante en aquel entonces. Ese momento cambió el rumbo de su carrera.
Carson ya había marcado el futuro de innumerables comediantes y ahora Drew Carey también tenía su momento. Ese mismo año, hizo su primera aparición en Late Night with David Letterman. En tan solo un año, pasó de ser un comediante de clubes a un comediante reconocido a nivel nacional. Una vez que Hollywood se fijó en él, dejó de tratarlo como un comediante más que intentaba abrirse camino. En 1994, firmó un contrato de desarrollo con Disney y obtuvo su primer papel en una serie de televisión con guión The Good Life, donde apareció en los 13 episodios. Esto fue importante porque lo impulsó fuera del mundo de los clubes de comedia y lo llevó a la televisión nacional. Luego llegó el siguiente salto. En 1995 se asoció con Bruce H. Ford para crear The Drew Carey Show, una comedia de situación semi-autobiográfica ambientada en Cleveland. Se estrenó en ABC el 13 de septiembre de 1995 y rápidamente se convirtió en un gran éxito. Lo que hizo que este ascenso fuera aún más impresionante fue que Drew no solo se paraba frente a la cámara y leía sus líneas, sino que también daba forma al material detrás de escena. Su especial de H.E.B. o de 1993, Drew Carey Human Cartoon, no solo fue un especial de actuación, sino que también lo coescribió y fue productor ejecutivo. Luego, en 1994, ganó el premio Cable Ace al mejor guión. Ese premio decía algo importante sobre él. No era solo un tipo gracioso con buen sentido del ritmo y un micrófono. Podía crear material, podía guiarlo, podía ser dueño de la voz que había detrás. En Hollywood eso lo hizo más difícil de reemplazar. Entonces el programa de Drew Carey despegó definitivamente. Se emitió durante 9 temporadas y 233 episodios. De 1995 a 2004, una trayectoria que la mayoría de los programas ni siquiera alcanzan. Drew no solo era la cara visible del programa, sino también co-creador, productor ejecutivo y guionista de 4 episodios. El éxito lo convirtió en una de las mayores estrellas de ABC a finales de los 90 y la industria lo notó. Para 1998 ya había ganado el premio Satellite al mejor actor en una serie musical o de comedia. Luego, en el año 2000, el público también dejó clara su opinión cuando ganó el premio People's Choice al intérprete masculino favorito de la televisión. Eso fue importante porque demostró que no solo era respetado, sino también querido. Había pasado de ser comediante a una estrella de la televisión en toda regla. Y sin embargo, de alguna manera, su carrera aún no había terminado. Mientras el programa de Drew Carey seguía siendo parte de su vida, también se convirtió en el rostro de la televisión de improvisación para toda una generación. Presentó y fue productor ejecutivo de la versión estadounidense de Whose Line Is It Anyway? Durante 2 y 19 episodios de 1998 a 2007. Eso por sí solo habría bastado para la mayoría, pero Drew siguió adelante. Más tarde, llevó el mismo estilo de comedia aún más lejos con Drew Carr's Green Screen Show en 2004 y 2005 y luego con Drew Carr's Improvaganza en 2011, que se emitió durante 40 episodios y se filmó en Las Vegas. Eso es parte de lo que hace que su carrera sea tan inusual. Manejaba 2 identidades cómicas importantes a la vez. Por un lado, tenía una exitosa comedia de situación. Por otro, tenía una exitosa franquicia de improvisación. La mayoría de los artistas pasan toda su vida intentando ser conocidos por una sola cosa. Drew logró vincularse fuertemente con 2. Y cuando se compara eso con sus inicios, la distancia parece casi irreal. Este era un hombre que había luchado contra la depresión, intentado suicidarse 2 veces e incluso había sido expulsado de la Universidad Estatal de Kent 2 veces por malas calificaciones. Sin embargo, el 21 de febrero de 2003, tenía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El viaje de un joven destrozado en Cleveland a uno de los nombres más reconocibles de la comedia estadounidense parece casi demasiado rápido para creerlo, pero sucedió. Luego vino otro giro. En julio de 2007, Drew consiguió el trabajo televisivo más importante de su vida.
Fue elegido para reemplazar a Bob Barker como presentador de The Price is Right, después de que el último programa de Barker se emitiera el 15 de junio de 2007. El anuncio oficial se produjo el 23 de julio de 2007, y eso fue un acontecimiento enorme. Fue un momento crucial porque Bob Barker había presentado el programa durante 35 años. Para muchos espectadores, Barker no era solo un presentador, era el programa en sí. Así que asumir ese rol significó enfrentarse directamente a la presión, las comparaciones y las dudas. Y con ello llegó la reacción negativa. Muchos fans de toda la vida estaban profundamente apegados a Barker. Así que Drew entró al trabajo con mucha gente ya insegura y algunos abiertamente en su contra. La transición pareció repentina para los espectadores, se sintió como algo personal. Pero Drew se tomó el trabajo en serio, aprendió cada juego, y eso fue una tarea mucho más grande de lo que muchos imaginaban. El precio justo no se trata solo de sonreír y hablar. El presentador tiene que controlar la energía, el ritmo, la cadencia, el suspenso y el flujo de docenas de elementos en movimiento cada día. Tenía que ganarse la confianza estando a la sombra de una leyenda. Lo sorprendente es que lo hizo exactamente. Las dudas no ganaron. Para 2025, Drew Carey había presentado El Precio Justo durante más de 17 años. En otras palabras, hizo lo único que los críticos pensaban que no haría. Se quedó. Y con el tiempo, hizo suyo el papel. Ese tipo de longevidad es rara en la televisión diurna, donde el agotamiento y el reemplazo ocurren mucho más rápido. Drew incluso dijo que no planea retirarse en silencio. En una entrevista, usó una frase directa que lo decía todo sobre lo bien que le sienta ahora el trabajo. Dijo, quiero morir en el escenario. Y ni siquiera eso es toda la historia. Mucha gente conoce a Drew Carey como comediante y presentador de concursos, pero pocos se dan cuenta de la diversidad que ha tenido su vida. Antes de la fama, pasó 6 años en la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 1980 a 1986. Luego, en 2021, fue honrado con el Premio al Marinero Solitario en memoria de la Armada de los Estados Unidos, y el premio fue entregado durante un episodio en vivo de Los Precios Justos el 6 de julio en el canal 221. Drew había restado importancia a su servicio militar, diciendo que solo estuvo en la reserva, pero el reconocimiento dejó claro que ese capítulo de su vida fue importante. Luego está su faceta deportiva que parece casi aleatoria hasta que te das cuenta de que su vida nunca ha seguido un camino lineal. Drew se convirtió en copropietario del Seattle Sounders FC, y mientras formó parte del grupo propietario, el club ganó la MLS Cup en 2016 y de nuevo en 2019. Así. El mismo hombre que se hizo famoso contando chistes y presentando un programa de concursos diurno también tuvo un éxito a nivel de campeonato vinculado al fútbol profesional. Esa combinación es inusual. De hecho, es difícil encontrar otra carrera que lo combine todo de una manera tan peculiar y coherente. La vida de Drew Carr parecía divertida en la superficie, pero en el fondo siempre había algo mucho más serio. Mucho antes de que la gente lo viera como el presentador sonriente de El Precio Justo. Cargaba con un dolor que venía de años atrás. Más tarde, admitió haber intentado quitarse la vida 2 veces, una a los 18 años y otra a principios de sus 20. En un recuerdo, describió estar en una fiesta de fraternidad rodeado de gente que parecía feliz mientras él se sentía completamente vacío por dentro. También sufrió grandes pérdidas en su juventud, incluyendo la muerte de su padre cuando Drew tenía solo 8 años. Así que incluso cuando llegó el éxito, la oscuridad no desapareció sin más. Permaneció con él solo que mejor disimulada. Eso es lo que hace que su imagen posterior sea tan impactante. En julio de 2007, Carey asumió uno de los trabajos más difíciles de la televisión al reemplazar a Bob Barker como presentador de El Precio Justo. Para la mayoría de la gente, eso solo habría sido suficiente presión para quebrarlos. Era uno de los programas diurnos más famosos de Estados Unidos y muchos espectadores no podían imaginar a nadie más en ese lugar, pero Carey se mantuvo allí año tras año. Y para 2024 había superado los 17 años en el programa.
No solo sobrevivió en ese papel, sino que se convirtió en parte de él. Y eso hizo que el contraste fuera aún más marcado, porque el hombre en quien millones confiaban a diario seguía librando batallas personales que la audiencia no podía ver. Luego, en 2010, otra crisis lo golpeó y esta lo obligó a actuar. A Carey le diagnosticaron diabetes tipo 2 y la advertencia que recibió fue grave. Dijo que un médico le dejó claro que si no cambiaba sus hábitos, su vida se acortaría. No era una noticia que se pudiera ignorar. Fue un punto de inflexión. Carey reaccionó transformando por completo su rutina, perdiendo alrededor de 36 kilos y pasando de la talla 44 a la 33. Siguió una dieta estricta sin carbohidratos y se comprometió a hacer ejercicio cardiovascular, llegando a realizar al menos 45 minutos diarios. El resultado no fue solo una pérdida de peso drástica. Más tarde afirmó que ya no necesitaba medicación para la diabetes. Por eso esto no se sentía como una simple fase de fitness de una celebridad. Se sentía como una lucha por la supervivencia. Pero el cambio no solo se producía en su cuerpo, casi al mismo tiempo. Carey también comenzó a reconstruirse desde dentro. Dijo que los libros de autoayuda y el material de desarrollo personal lo ayudaron a salir de un profundo pozo mental. Escritores como Wayne Dyer, Zig Ziglar y Og Mandino se convirtieron en parte de ese proceso. Y no fue una solución rápida ni una fase pasajera. Se convirtió en un hábito duradero. Hábito. Ese detalle importa porque demuestra que su recuperación no se trataba solo de verse mejor o perder peso. Estaba tratando de mantenerse firme de una manera mucho más profunda. En pantalla, seguía luciendo como la estrella de televisión tranquila y estable que todos conocían. Fuera de la pantalla, se esforzaba por salvarse a sí mismo. A pesar de todo ese progreso, su vida personal seguía reabriéndole heridas. En octubre de 2007, Carey se comprometió con Nicole Jarre. En aquel momento, todo parecía prometedor. Según los informes, estaban ilusionados con el futuro, aunque aún no habían fijado la fecha de la boda. Pero esa relación terminó discretamente en enero de 2012 tras casi 5 años juntos. Lo que la distingue de un simple chisme de famosos es que Carey siguió involucrada en la vida de su hijo Connor, incluso después de la ruptura. Así que no se trató solo del fin de un romance. Fue un verdadero cambio en la vida familiar y otro golpe emocional para alguien que ya cargaba con más dolor del que la mayoría imaginaba. Años después, otra relación entró en su vida y lo cambió todo. En 2017, Drew Carey conoció a Amy Hardwick en una fiesta en Hollywood. Él tenía 58 años y ella 35. La conexión surgió rápidamente. Carey contó después que su primera cita fue en Disneyland, lo que ya le daba a la historia un aire extraño, casi onírico. A las pocas semanas, él les decía a sus compañeros de trabajo que, si las cosas seguían así, se casaría con ella. No se enamoró poco a poco, se enamoró perdidamente. Y para un hombre que había pasado gran parte de su vida luchando contra la tristeza, esa repentina esperanza debió de parecerle enorme. En enero de 2018 se comprometieron. Poco después, Hardwick incluso apareció en un episodio especial de San Valentín de El Precio Justo, donde Carey la presentó en televisión nacional como su prometida. Ese momento hizo que la relación se sintiera pública, sólida y con un futuro prometedor. Millones de espectadores la vieron como una historia de amor que encaminaba al matrimonio. Pero la imagen no se mantuvo. A finales de 2018, el compromiso se rompió. Públicamente la separación se describió como amistosa, lo que la hizo sonar tranquila y sin complicaciones. Sin embargo, ese tipo de palabras pueden ocultar mucho. Carey dejó claro más tarde que sus sentimientos por ella nunca habían desaparecido del todo. Lo que hizo que Hardwick destacara desde el principio fue que parecía vivir varias vidas a la vez. Nació el 20 de mayo de 1981 en Sursville, Pennsylvania, y fue adoptada y criada en Lansdale. Se graduó de la preparatoria North Penn en 1999. A partir de ahí, su trayectoria nunca siguió un camino lineal.
Mientras cursaba estudios avanzados de terapia, también trabajó como entrenadora personal camarera, bailarina de gogo y modelo de Playboy. Más tarde se licenció como terapeuta matrimonial y familiar en West Hollywood, especializándose en terapia sexual, un campo que exige confianza y fortaleza emocional. En 2014 publicó La Nueva Biblia Sexual para Mujeres y comenzó a participar en podcasts y programas de televisión, hablando abiertamente sobre salud mental y sexualidad. Esa combinación hacía difícil encasillarla. Tenía glamour, seriedad, carácter y inteligencia todo a la vez. Eso fue parte de lo que atrajo tanto a Carrie. No era una relación más en su vida. Ella era diferente, e incluso después de que terminara el compromiso. El vínculo entre ellos claramente no había muerto del todo. De hecho, la prueba más conmovedora de ello llegó en los últimos días antes de su muerte. El 13 de febrero de 2020, Harwick le envió un mensaje a Carrie diciéndole que había estado pensando en el perdón y que le encantaría verlos y hablar. Carrie respondió que a él también le encantaría, y añadió 3 palabras que más tarde tendrían un peso devastador: te amo. En aquel momento fue simplemente una respuesta cordial a alguien con quien había planeado casarse. Más tarde se convirtió en su último intercambio real. Luego llegó la noche que lo transformó todo en tragedia. El fin de semana de San Valentín de 2020, Harwick había salido con amigos en Hollywood. La policía informó posteriormente que regresó a casa alrededor de la 1 y 2 de la mañana, del 15 de febrero. Lo que sucedió después fue violento y rápido. Su compañera de piso escuchó gritos y el sonido de cuerpos cayendo al suelo. Harwick fue encontrada más tarde a unos 6 metros por debajo del balcón de su tercer piso en Hollywood Hills. Aún estaba viva cuando la encontraron, pero gravemente herida, y falleció a las 3:26 de la mañana en el centro médico Cedars-Sinai. Tenía solo 38 años. Desde el principio no parecía una simple caída. Los investigadores encontraron señales de forcejeo dentro de la casa. Presentaba heridas graves y marcas en el cuello que indicaban que había sido estrangulada. Un rastro de cuentas de rosario conducía desde la sala de televisión hasta el dormitorio y luego hacia el balcón. La policía también encontró una jeringa con líquido, y los fiscales declararon posteriormente que se trataba de nicotina, una sustancia que podría usarse como veneno. Todo ello hacía que la escena pareciera más oscura y premeditada. No se trataba de un caos fugaz, sugería planificación. Por eso la atención se centró rápidamente en Gareth Pirous, un exnovio al que Harwick había acusado previamente de maltrato. Ella había solicitado órdenes de alejamiento contra él años atrás y, según los informes, les había dicho a sus amigos que le tenía miedo. Así que cuando la policía lo arrestó apenas 14 horas después de la muerte de Harwick, el caso ya tenía un cariz escalofriante. Los investigadores también indicaron que tenía rasguños en el cuello, el pecho y los brazos, además de un gran hematoma que parecía una mordedura. Estos detalles apuntaban a una brutal lucha dentro de la casa antes de la caída fatal desde el balcón. Posteriormente, la fiscalía afirmó que él había entrado a la fuerza, la había esperado dentro, la había atacado, la había estrangulado y luego la había arrojado al vacío. Para Carrie, el daño emocional fue inmediato y abrumador. Cuando Harwick fue asesinado el 15 de febrero de 2020, publicó una de las declaraciones públicas más crudas de su vida. Dijo estar abrumado por el dolor y pidió privacidad. También describió su amor como el tipo de amor que uno tiene la suerte de experimentar una vez en la vida. Eso fue lo que hizo que la respuesta fuera tan conmovedora. No sonaba pulido. No parecía un presentador leyendo un guión. Sonaba destrozado. Para un hombre que llevaba años ocultando su depresión tras el humor, esta pérdida lo reabrió todo. La producción de El Precio Justo incluso se interrumpió durante un tiempo tras su muerte, lo que demostró lo profundamente afectado que estaba él y quienes lo rodeaban por la tragedia. Y lo que lo hizo todo aún más difícil fue la cruel ironía del destino. Su romance había avanzado rápidamente. El compromiso los había hecho parecer una pareja encaminada al matrimonio. La ruptura llegó, pero no con odio público. Luego llegó ese último mensaje de texto sobre el perdón, una posible reconciliación y un último «te amo».
En otra versión de la vida, tal vez ahí es donde la historia comienza a sanar. En cambio, terminó en violencia solo 2 días después. Carrie dijo más tarde que incluso antes de su muerte real, la ruptura ya se había sentido como una muerte. Después de su partida, ese sentimiento se convirtió en algo mucho peor. El caso legal avanzó lentamente, pero avanzó. En septiembre de 2023, después de aproximadamente 2 días de deliberación, un jurado declaró a Gareth Prowse culpable de asesinato en primer grado. El caso también incluía robo y un hallazgo especial de asesinato mientras yacía en el suelo, lo que hizo que el crimen fuera aún más grave en el tribunal. Luego, en diciembre de 2023, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eso significaba que nunca sería liberado. Para la familia y los amigos de Harwick fue justicia después de años de espera. Pero para Carrie, justicia y sanación nunca fueron lo mismo. Más tarde admitió que la condena le dio cierre, pero no paz en el sentido simple. Dijo que Harwick todavía estaba con él siempre. Y a principios de 2025 hablaba más abiertamente que nunca sobre el dolor que había cargado durante toda su vida. Fue entonces cuando muchas personas descubrieron cuán oscuro había sido realmente su pasado. Reveló los 2 intentos de suicidio. Describió esos momentos como gritos de auxilio y explicó cómo la depresión lo había marcado profundamente. Los fanáticos que solo conocían al alegre presentador de concursos quedaron atónitos. El hombre que había hecho carrera del humor admitía que había estado a punto de perder la vida por la desesperación más de una vez. Al mismo tiempo, también explicó por qué la comedia siempre había sido tan importante. En una entrevista de marzo de 2025, Carrie dijo que el humor era su vía de escape de la oscuridad. Habló de cómo procesaba la tragedia a través de chistes y usaba la risa para romper el hechizo de la depresión. Incluso cuando era joven, de repente toda su carrera parecía diferente. La comedia no era solo talento, no era solo trabajo, era un salvavidas. Incluso los premios empezaron a parecer más importantes desde esa perspectiva. Estar en ese escenario no se trataba solo de juegos. Premios y hacer girar una ruleta era parte de cómo se mantenía a flote, y esa extraña mezcla lo ha definido durante años. Por un lado está el Drew Carey público, el artista con un currículum de lo más inusual. Publicó Chistes sucios y cerveza. Historias de lo inculto, en 1997, que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. Sirvió en la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 1980 a 1986 y alcanzó el rango de sargento. Participó en el Royal Rumble de 2001 y posteriormente fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2011. También se convirtió en copropietario minoritario del Seattle Sounders FC, equipo que ganó la Copa MLS en 2016 y 2019. Son casi demasiadas versiones de una misma persona para creerlas todas a la vez. Pero por otro lado, está el Drew Carey privado, el hombre marcado por la pérdida, la depresión, los sustos de salud, las relaciones rotas y una tragedia de la que nunca escapó por completo. Por eso su historia perdura en la memoria colectiva. No es solo la historia de un comediante o un presentador de televisión. Es la historia de alguien que, a pesar de los golpes recibidos, siguió intentando reconstruirse y siguió encontrando maneras de sobrevivir. A veces a través de la disciplina, a veces a través de los libros, a veces a través del trabajo, a veces a través del humor, pero siempre a través del esfuerzo. Y quizás eso es lo que hace que todo esto impacte tanto. Durante años el público vio a alguien estable, divertido y seguro. Luego, poco a poco, la historia más profunda salió a la luz. Los intentos de suicidio, el diagnóstico de diabetes en 2010 y la consiguiente pérdida de peso de 36 kilos. La ruptura del compromiso. En 2012, el romance fugaz con Amy Harwick. En 2017, el compromiso. En 2018, la separación ese mismo año. El último mensaje de texto cariñoso el 13 de febrero de 2020 y el asesinato el 15 de febrero. Luego,
La larga espera hasta la condena en septiembre de 2023 y la cadena perpetua en diciembre de 2023. Y finalmente, las confesiones de 2025, cuando Carrie dejó ver al mundo lo cerca que había estado de desaparecer mucho antes de que todo esto sucediera.